Radioactualidad con Rocky Rocker. Hoy hablaré del genocidio de Ruanda y de cómo todo un país ha salido adelante. ¿Qué ha hecho el gobierno para cerrar las brechas en la sociedad? Todo en el programa de hoy. Antes os quiero dar una gran noticia. Finalmente mi viaje de cooperación a Ruanda se mantiene este año pese al coronavirus y por eso os traigo hoy este pedazo programa. El genocidio de Ruanda fue en 1994, duró 100 días y acabó con la vida del 11% de la población, la mayoría tutsis. El conflicto se vivió entre dos etnias, los tutsis y los hutus, aunque como podéis imaginar, el conflicto entre estas dos etnias viene de la colonización. Los belgas decidieron darles más privilegios a los tutsis, por ser más parecidos a los europeos, pese a que los hutus eran mayoría. Desde entonces están confrontados. El 6 de abril de 1994 hubo un atentado contra el avión que transportaba al presidente y a su homólogo de Burundi. La aeronave fue impactada por un misil mientras aterrizaba en el aeropuerto de Kigali, capital de Ruanda. Esa noche surgieron las primeras muertes. El asesinato de la primera ministra, Agate, y de 10 soldados belgas encargados de su protección, el 7 de abril, un día después de la muerte del presidente, acrecentó la ira de los extremistas hutus, quienes dieron inicio a una campaña que invitaba a matar a los tutsis y a quienes los protegieran. El 23 de junio, la Organización de Naciones Unidas activó la Operación Turquesa, con el fin de restablecer el orden en el país y mantener una zona de protección humanitaria ubicada al suroeste de Ruanda. Esta responsabilidad fue entregada a Francia, que años después fue señalada de dar apoyo logístico a los hutus en la masacre y de proteger al gobierno mediante la operación. Finalmente, en julio de 1994, el Frente Patriótico Ruandés derrotó a las tropas gubernamentales, conformadas por extremistas hutus, y tomó el control del país, dando fin al genocidio. Después se formó un gobierno en el que el presidente era hutu y el vicepresidente tutsi. Este nuevo gobierno tenía una importante misión: unir a los tutsis y a los hutus y cerrar las heridas. Un importante paso se dio en 2003 con la nueva constitución, que prohibió diferenciar entre etnias. Todos pasaron a ser ruandeses. Otra de las medidas más importantes ha sido el inicio de la excavación de las mayores fosas comunes del genocidio. Después del genocidio se reformó el Estado. Hay muchos expertos que aseguran que Ruanda lo está haciendo bien. Por ejemplo, Ruanda es el país con más mujeres en el Parlamento y está entre los 10 países africanos con mayor crecimiento anual. La esperanza de vida en Ruanda ha aumentado 30 años, subiendo a los 69 desde antes del genocidio. Eso es, en parte, a las políticas sociales que está llevando a cabo el gobierno. Por ejemplo, el sistema de sanidad universal, el transporte público o el transporte de sangre por drones. También se está impulsando la creación de clínicas en zonas rurales y la tecnología, para así poder desarrollarse con mayor rapidez. Es cierto que pese a todo el avance, la libertad de expresión en Ruanda está limitada, con la excusa de evitar insurrecciones. En las últimas elecciones, el Frente Patriótico Ruandés consiguió el 98,79% de los votos, consiguiendo así su tercer mandato. A pesar de esto, hay cierta esperanza, porque en los últimos años se han concedido indultos y se han absuelto a opositores que habían sido juzgados por incitar a la insurrección. Aún así,
Es cierto que no solo el gobierno ha conseguido unir a todo un país después del genocidio. Esto no se podría haber logrado sin los ruandeses, que han sabido perdonar pero siempre sin olvidar. Tras un conflicto entre etnias provocado por un país extranjero, hace falta unidad para cerrar las heridas y evitar que se repita. Radio Actualidad con Rocky Rocker.